en materia social. Bueno, muy buenos días. Gracias por estar acá con nosotros en esta cita del domingo. Y hoy queremos desarrollar un tema que es fundamental para la inmensa mayoría de la familia venezolana y tiene que ver con el tema del empleo. Ayer salían estas declaraciones, Elías El Yuri, presidente del INE, donde le quiere meter la coba a los venezolanos de que el desempleo en Venezuela está en este momento en 7%. Eso es un tema verdaderamente increíble que el presidente del instituto que lleva las estadísticas del gobierno le quiera meter la mentira a los venezolanos que el desempleo está apenas en 7%. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué él se da a la tarea de decir este tipo de cosas? Bueno, por una razón muy sencilla, porque la manera como el gobierno recoge esa data del desempleo es absolutamente maquillada. Para una persona del gobierno, cualquier venezolano que esté trabajando unas pocas horas a la semana, o un venezolano que esté en alguna de las misiones, o incluso las amas de casa, se consideran personas que están ocupadas, pero no personas que tienen empleo. Y por eso esas personas las contabilizan como si en este momento estuvieran ocupadas, en lugar de lo que esa persona quisiera, que es un empleo digno, con un salario, con una seguridad social, con una seguridad médica, con la posibilidad de progresar y de tener independencia. Y por eso el gobierno le miente a los venezolanos cuando dice que el desempleo apenas está en el 7%. Si uno va a lo que es la realidad, a encuestas independientes que se hacen permanentemente, todas indican que en este momento, entre las personas que están en la economía informal, los buhoneros, y las personas que no tienen trabajo, llegamos a más de la mitad de la población que está en edad para trabajar. Y aquí lo que sucede es que el gobierno, lamentablemente, se ha convertido en el dueño de la economía venezolana y por lo tanto se ha convertido en el único capaz de generar empleo. Pero eso al final lo que hace es que todo el país se vuelva un país más dependiente y un país más pobre. Fíjense ustedes que cuando comenzó este gobierno, en el año 98, el número de empleados públicos en Venezuela era menos de 1 millón de venezolanos. Era alrededor de 700.000 venezolanos que trabajaban en el sector público. 10 años después, el número de venezolanos que trabajan hoy para el Estado venezolano, para el gobierno venezolano, para el sector público venezolano, es de más de 2,5 millones de venezolanos. En este momento, cuando ustedes le preguntan a cualquier persona, la inmensa mayoría trabaja para el sector público. De los empleos que se han creado en Venezuela en los últimos años, de cada 10, 7 son empleados públicos y solamente 3 son empleados privados. Ahora, ¿cómo puede progresar un país si al final es un país lleno de burócratas? ¿Cómo puede progresar un país y generar oportunidades y generar empleo y generar riqueza y generar progreso si la inmensa mayoría de los trabajadores o son del sector público o simplemente están en la economía informal? Frente a esa realidad, nosotros lo que proponemos es una economía totalmente distinta. Una economía distinta a la que tenemos hoy, donde los venezolanos pasan trabajo, pero no tienen empleo. Y nosotros lo que creemos es una economía que en lugar del gobierno estar comprando todo y haciéndose dueño de todo, de todas las empresas, de todos los bancos, de todas las radios, de todo el sector petrolero, de todo el sector comercial, tengamos una economía donde la gente pueda invertir, donde la gente pueda crecer y donde nosotros podamos tener incentivos para los jóvenes con el primer empleo, para las amas de casa con formas de contratación donde puedan trabajar por horas y por tiempos determinados y donde podamos tener una economía donde lo que domine sea el sector privado trabajando junto con el gobierno con una visión muy concreta, que es la visión de Primero Justicia, que la mejor política social es generar empleo y que en este momento el país tiene una bomba de tiempo con el tema del empleo que el gobierno no sabe manejar. Y esa realidad es una economía donde la inmensa mayoría del empleo es empleo público, donde de cada 10 trabajos, 7 son del sector público,
y una realidad en la cual el gobierno lo que hace es maquillar la cifra, diciéndonos que solamente 7% de los venezolanos están desempleados, cuando cualquier familia sabe, mirando a su alrededor, la cantidad de gente joven sobre todo, mujeres sobre todo, que en este momento no tienen trabajo, están buscando desesperadamente trabajo y no tienen oportunidad de conseguir un empleo digno en el país. No es lo mismo estar ocupado que tener un empleo digno. Nosotros lo que queremos es una Venezuela donde todos los venezolanos tengan empleo digno, de 15 y de último, de seguridad social, de derechos laborales, y no simplemente un país de gente ocupada, como dice el gobierno, matando tigres y viendo a ver cómo se resuelve en un país donde toda la economía descansa en el gobierno, mientras se le cierra la oportunidad a que la gente pueda surgir, progresar, invertir y generar empleo para crear un país que sea para todos por igual. Esa es la gran diferencia entre el camino que proponemos nosotros, que es un país donde todo el mundo sea dueño, o el país que tenemos hoy, donde todos somos esclavos frente al gobierno. Según Primera Justicia, ¿cuáles son las estadísticas del nivel de desempleo, desestimando estas las presentadas por el gobierno nacional? Mira, en este momento la realidad es la siguiente: si tú tomas una encuesta de cualquiera de las encuestadoras serias, Consultores 21, Datos, Data Análisis, te da más o menos todas las siguientes fotografías. La mitad de las personas en edad para trabajar en este momento o no trabajan o están en la economía informal. Hay que ver lo brutal que es esto. Es decir, solamente en Venezuela están trabajando en el sector formal la mitad de las personas que pudieran trabajar. Y esa mitad, la inmensa mayoría, está en el sector público. Es decir, del 100% de los venezolanos que pueden trabajar, solo la mitad está trabajando en un empleo formal. Y de esa mitad que está trabajando en un empleo formal, la mayoría está en el sector público. Así es imposible que un país progrese, imposible. No hay país que progrese cuando es un país de burócratas, como ha sembrado este gobierno, donde pasamos desde hace 10 años de menos de 1 millón de trabajadores públicos, 700.000 trabajadores públicos para el año 98, a la realidad que mencionamos hoy, donde Venezuela hoy tiene más de 2,5 millones de empleados públicos. Es imposible que haya futuro para nadie con un país planteado de esa manera. Ahora, eso que usted está planteando, que acá se asume en cualquier trabajo con un empleo formal, sí, pues, lo mismo puede estar pasando para que el cálculo, o propone el gobierno para el cálculo de la inflación, de pronto hay una presión para las circunscripciones, los circuitos electorales, todo se está acomodando, ¿no? Y mientras tanto, ¿cuál cree que debe ser, digamos que debe predominar en la agenda de la oposición para intentar llegar a la gente y hacer ver pues, la realidad, eso que está pasando? En todo caso, la oposición va por el buen camino para crear conciencia en la población sobre ese caso. Yo creo que eso es una muy buena pregunta. Yo creo que la tarea nuestra es sobre todo abrirle los ojos a la inmensa mayoría de los venezolanos que cuando ven este titular de Últimas Noticias, donde el presidente del INE dice que el desempleo este año va a ser 7%, que ellos no sientan la esperanza falsa de que las cosas estén bien, sino que se den cuenta que es todo lo contrario, que no es que el desempleo está en el 7%, sino que la mitad de los venezolanos no están trabajando o están en la economía informal. Y en esa medida, cuando el papel nuestro es abrirle los ojos a la gente y decirle la verdad a la gente, por más duro que sea, y plantearle un camino distinto a la gente, en esa medida la gente verá la realidad distinta, se moverá de una manera distinta y exigirá sus derechos de una manera distinta, porque el gran problema que tenemos, y ustedes lo saben como comunicadores sociales, es que nos estamos enfrentando a una máquina de propaganda tan brutal que la gente termina creyéndose las mentiras que produce el gobierno, y por eso nuestra tarea permanente es abrirle los ojos a la gente y decirle la verdad, pero también decirle cuál es el camino que hay que recorrer para abrir una puerta hacia el futuro.